Muy buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, hoy, como ustedes saben, es un día especial, ¿no? Bueno, espero que todos hayan recibido el mensaje, pero Dios ha estado haciendo grandes cosas en estos días. O sea, literalmente ha estado haciendo grandes cosas. O sea que espero que vengas preparado. Dios me ha estado enseñando mucho de mi falta de fe, para serles honesto, y mucho de su misericordia y paciencia para con nosotros. Y siempre he dicho, cada vez de que estamos en medio de una serie de prédicas, es como que el Señor se encarga de ir de la mano en nuestras propias vidas enseñándonos. O sea, como saben, hemos estado estudiando una serie en Génesis sobre la vida de José, Génesis capítulo 37, y vamos a terminar por todo, si Dios nos lo permite. Hasta el momento hemos visto que el odio de los hermanos de José ha crecido cada vez más, ¿no? Las primeras 2 semanas vimos cómo lo odiaban, luego lo odiaban más todavía, hasta el punto que la semana pasada miramos que Jacob envía a José a ver qué están haciendo sus hermanos. Los hermanos lo ven de largo y lo primero que hacen los hermanos es: ¿cómo vamos a matar a este chaval cuando venga? No, eso es lo primero que piensan. Hoy vamos a ver que José es vendido como un esclavo por sus hermanos. Si tienen una Biblia, vamos a estar en Génesis capítulo 37, versículos 25 al 36. Y para seguir haciendo un poco de recuento, si nos vamos más atrás de lo que hemos estudiado las semanas pasadas, también recordemos que estudiamos el tipo de familia en la que creció José. Yo les hice como una pequeña descripción de su árbol familiar, y José viene de una familia que engaña, asesinos, mentirosos, moralmente hablando, no había mucho estándar alto realmente. Recuerdo que cuando estábamos en esa prédica, yo les pregunté a ustedes: si ustedes se encuentran a ese tipo de familia, ¿los invitarían a venir a la iglesia? Y muchos de ustedes me dijeron: no, la verdad, no lo haría. Hemos visto también la pasividad en contra del pecado de todos ellos, de Jacob, la pasividad de Jacob. Y ahora esto es en lo que me concentraré el día de hoy. Ahora veremos qué sucede si tú eres pasivo en contra de tu propio pecado. O sea que yo les he advertido, he estado orando para que las prédicas sean más simples y más prácticas. Y Dios pues ha estado guiando. Hoy vamos a ver qué sucede si tú eres pasivo en contra de tu propio pecado. ¿Qué sucede contigo si dejas el pecado en tu corazón a rienda suelta? ¿Cuáles son las consecuencias de dejar crecer pasividad en ti? Y para los que tenemos hijos, ¿cuáles son las consecuencias de dejar que tus hijos vean pasividad en ti? ¿Cuál es la consecuencia de que mi hijo de 8 años vea que su padre y su madre son pasivos en contra del pecado? Las consecuencias de dejar ver que tus hijos vivan en tu casa pensando que la pasividad con el pecado es algo normal. Dejar que nuestros hijos crezcan viendo que el pecado es algo normal, y peor aún, dejar que tus hijos piensen que cuando sean grandes estar en pecado es normal, es parte de la vida. No queremos creerlo muchas veces, pero si no es porque Dios escoge a nuestros hijos, Él nos escoge y nos saca de todo el pecado en el que estamos metidos, nuestros hijos tienen la tendencia segura de seguir nuestros propios pasos de pecado. A lo mejor por fuera no se vean igual, pero por dentro es el mismo pecado: rebelión en contra de Dios y pasividad. Rebelión en contra de Dios y pasividad. Y déjame darte un ejemplo personal. Mi padre, yo recuerdo muy bien, creo que lo he usado anteriormente en alguna prédica. Yo recuerdo muy bien una plática con mi padre cuando yo tenía 5 años. Y él me decía: yo no quiero ser como tu abuelo. Tu abuelo tiene muchos hijos regados. Yo no quiero ser un mal padre. Yo, no, la verdad no tengo idea cuántos tíos tengo, pero sé que son más de 10. Diferentes mujeres. Y mi papá me decía: yo no quiero ser contigo, hijo,
como era mi abuelo. Mi padre no se sintió amado por su abuelo durante su juventud. Yo no quiero que sufran como yo sufrí. ¿Qué pasó al final de la vida de mi padre? Bueno, justamente lo mismo. Tuvo 3 hijos con 3 mujeres diferentes. Ningún hijo vivió con él, nunca. Ningún hijo vivió con mi padre más de 2 años de su vida. Y a lo mejor no es en las mismas cantidades que mi abuelo, no, mi abuelo fue más. Pero si lo miramos frío, es el mismo pecado. Es el mismo pecado. El mismo pecado que él aborrecía, la misma plática que él tuvo conmigo. No lo voy a hacer, no quiero hacerlo, quiero ser un buen padre contigo. Para justificarnos de cometer el error, de cometer errores así, tenemos la cobardía, si quieres llamarlo así, de decir, ellos ya son grandes, pueden escoger su camino. Y es cierto, son grandes, pueden escoger su camino. Yo hice mi mejor esfuerzo, no decimos. Ahora él es grande, él ya toma sus decisiones y en parte es cierto. Pero también, padres, debemos recordar que ellos han vivido contigo un cuarto de su vida. Han vivido 20, 25, 30 años. Algunos nunca salen, ¿no? Tú sabes de eso, algunos nunca salen. Han vivido la gran parte de tu vida ahí y han aprendido de verte a ti, no hacer nada, ser pasivo con el pecado. O verte hacer solo lo que desagrada a Dios. Y lo interesante es que aún así nuestros hijos crecen en nuestro hogar, nos ven no hacer nada en contra de nuestro pecado, ven pasividad por el pecado, pero aún así esperamos que ellos salgan diferentes. Porque les dimos más de lo que nosotros tuvimos, ¿no? O sea, tú tienes que ser diferente, hijo. Yo no tenía ni zapatos, mira, te compré zapatos. Yo ni siquiera estudié, mira, te estoy pagando educación. Pero yo te diría, recuerda que hay gente que tiene mucho dinero, que tiene muchas comodidades y aún así están en pecados peores que aquellos que no tienen nada. Entonces, con esa simple comparación, yo te recordaría, no se trata de que le des facilidades a tu hijo, sino que se trata del corazón de tu hijo. Y esto es algo que debes de recordar. O nuestros hijos aprenden sobre su identidad como hombres o mujeres, ¿lo aprenden en la calle o lo aprenden en tu casa? Yo te preguntaría, ¿dónde quieres que lo aprendan? En tu casa, ¿no? En la calle nunca. Entonces, si fuera así, te pregunto, hermano, ¿qué están viendo tus hijos ahorita en tu casa? Esa es una gran evaluación para todos nosotros. ¿Qué están viendo tus hijos ahorita en tu casa? Si supiera hoy, y escúchame muy bien, si supiera hoy que tu hijo serán en 20 años, de aquí a 20 años, ellos van a ser lo que están viendo hoy en tu casa. Si supiera hoy que tus hijos hablarán y se expresarán de aquí a 20 años de la forma que está sucediendo hoy en tu casa, ¿cómo serían tus hijos? Ahora, y responde, ¿no? Respóndete ahorita mismo. Mi hijo va a ser de aquí a 20 años igual a como está mi casa ahorita. Respóndete. Ahora compara esa respuesta con lo que tú quieres que sean tus hijos de aquí a 20 años. Normalmente los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, siempre. O sea, si yo te preguntara, padre, o sea, los que tenemos hijos jóvenes, ¿verdad? O también ya adultos, pero de aquí a 20 años, ¿qué quiere ver tu hijo? La mayoría me diría, yo quiero que esté mejor que yo, por lo menos mejor que yo. Pero mira la respuesta a la primera pregunta. Si tu hijo va a ser de aquí a 20 años como es tu casa ahorita, versus el deseo de que tu hijo sea diferente de aquí a 20 años, ¿ves la diferencia entre tus acciones y tus deseos? ¿Qué es lo que sucede hoy versus lo que quieres de tu hijo? No hacen juego. Tus hijos, te pregunto,
están viendo de ti un padre y una madre esforzados, no solo en el trabajo, porque sé que muchos de ustedes trabajan fuerte, pero están viendo un padre y una madre esforzados en contra del pecado, esforzados en adorar al Señor. Te están viendo hacerlo, o más bien están aprendiendo que cuando llegan a cierta edad ya no tienen opción. Es imposible cambiar. Más bien están aprendiendo pasividad de ti, de cómo actúas. Están aprendiendo a que no es importante orar, que no es importante perseverar en la fe, que no es importante conocer a Dios. Eso están viendo. Están aprendiendo, bueno, cuando tenga 20, 30, 40, 50 años va a ser demasiado tarde. Yo te preguntaría, ¿realmente nuestro Dios es tan débil como para que le sea imposible cambiar tu corazón de 20, 30, 40, 50, 60 años pecando? No lo es. Realmente no lo es. No importa lo que suceda, no importa el pasado. Si algo nos está enseñando la vida de José es que nunca es demasiado tarde. Pero lo que sucede es que muchas veces no queremos cambiar, no queremos arrepentirnos, no quieres hacer lo que Dios, la voluntad de Dios, no quieres dejar que Dios tenga el control, no quieres enseñar a tus hijos con ejemplo. Realmente lo que quieres es hacer tu voluntad. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte de la historia de José. Dice el versículo 25. Entonces se sentaron, recuerda, la semana pasada dijimos de que lo agarraron, lo desnudaron, lo tiraron al pozo. Y estaban maquinando cómo matarlo. Y dice el versículo 25. Después que hicieron eso, se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Mira el carácter perverso de estos hombres, de hermanos de José. Era evidente, habían echado a su hermano al pozo, habían planeado cómo matarlo y aún podían escuchar a José en el pozo, pero aún así tenían el descaro de poder sentarse y disfrutar un alimento. Estaban pensando, imagínate, es como nosotros cuando tenemos nuestros domingos especiales, nos sentamos a compartir alimentos, estamos sirviendo el uno al otro y luego nos sentamos, ¿y cómo vamos a matar a ese chaval? Ellos no sentían remordimiento alguno. ¿Por qué? Déjame darte una razón. No digo que sea la única, pero una razón. Eso es lo que han visto en su casa. Eso es lo que han visto en su casa. Su padre había pecado en contra de ellos. Ellos no han visto ningún tipo de arrepentimiento de parte de Jacob hasta estas alturas. No hayan visto ningún tipo de quebrantamiento de parte de su padre por el pecado que había cometido en contra de ellos. Y eso es lo que habían aprendido. ¿Por qué nosotros debemos demostrar arrepentimiento o sentirnos mal por esto cuando ni siquiera nuestro propio padre se siente mal por amar más a él que a nosotros? Ese es el tipo de identidad que han forjado en ellos, que han forjado en su casa. Génesis 42, 21 nos describe más sobre la gravedad de esto, de lo que está pasando en los hermanos de José. Ellos confiesan, esto es cuando ya están con José y José está en Egipto. Ellos dicen, verdaderamente somos culpables respecto a nuestro hermano. Están confesando, porque escucha esto, es lo más importante. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no quisimos escuchar. Su corazón estaba duro, endurecido, que estaban comiendo, estaban escuchando el clamor de su hermano, vieron la angustia de su corazón y no quisieron escuchar. Yo te diría, piénsalo, siendo un poquito objetivos o siendo lo que has vivido de tu vida. ¿Realmente es posible que alguien, por mera envidia de alguien que tuvo sueños, porque eso es lo que nos han descrito, envidia del sueño que tuvieron,
Envidia porque su padre le dio una mejor vestimenta. Yo estoy seguro, si aquí hay hermanos que lo hay, yo estoy seguro que en algún momento te pasó eso. A tu hermano le dieron una mejor camisa que a vos o unos mejores zapatos. Estoy seguro, a todos nos pasaron. Yo recuerdo eso. Me acuerdo una vez que mi padre me llevó a mí a comprarme zapatos y mi hermanito menor me dijo, y a mi papá, ¿por qué no? Mi papá le dice, es que estoy comprándole solo a tu hermano, a vos no. Y en ese momento yo me enojé con mi hermano porque si a vos te compran a cada rato y a mí es una vez al año. Yo recuerdo ese día. Pero no pensé en matarlo por eso. Pero te pregunto, ¿la envidia por un sueño, la envidia por una mejor ropa, el hecho de que su padre mostrara más afecto a él que a los demás? O sea, ¿tiene sentido de que llevar el punto de resentimiento tan alto a querer matar a su hermano? ¿Tiene sentido eso? Yo diría que no. Puede ser que suceda, no, puede ser. Pero en general yo diría, no tiene sentido. Y entonces eso te demuestra que el odio que ellos sentían hacia José debe estar arraigado en algo mucho más profundo. Y era algo que no había sido tratado en la casa. Padres, y aquí viene la primera advertencia a ustedes y futuros padres también. Ustedes pueden ver eso en sus pequeños hoy y deben aprender a distinguirlo. Les pregunto, para los que somos padres y los que son hijos, pues piensen cuando ustedes se lo hicieron a su papá o a su mamá. Pero miras arrepentimiento o quebrantamiento en tus hijos. Escucha mi pregunta. Cuando ellos pecaron, se portaron mal, te tiraron algo, te golpearon, te hablaron sin respeto, le hicieron algo mal a alguien más, no sé. Miras arrepentimiento o quebrantamiento de tus hijos cuando pecan en contra de ti, cuando dicen o hacen algo que está mal. Miras arrepentimiento o quebrantamiento de tus hijos. O solo te limitas a castigarlos porque se portaron mal. ¿Hay quebrantamiento o arrepentimiento? ¿Buscas eso en el corazón de tu hijo o solo te limitas a castigarlo? Si no ves arrepentimiento o quebrantamiento, entonces te digo, y escúchame muy bien, si tú no ves arrepentimiento o quebrantamiento en tu hijo, no es nada diferente a lo que está pasando con los hermanos de José. Ellos están haciendo un pecado terrible y no hay arrepentimiento y no hay quebrantamiento. No es nada diferente. Ellos están pecando y no hay arrepentimiento. Tu hijo está pecando, no hay arrepentimiento. Lo único que hay en los hermanos de José, algo de temor a ser descubiertos. Y cuando tu hijo crece así, sí igual, algo de temor para que mi papá y mi mami no se den cuenta del pecado que hice. Es importante llevar a nuestros hijos a arrepentimiento. Es importante enseñar a nuestros hijos a decir, acercarse a ti, perdón mamá, perdón papá. He pecado en contra de Dios y recuerden al hijo pródigo, no. He pecado en contra de Dios, he pecado en contra de ti. Perdóname, papá, perdóname, mamá. Tu hijo tiene que aprender a decir esas palabras. Tiene que aprender a darse cuenta que ha pecado en contra de Dios. Los hijos necesitan aprender eso porque de lo contrario, cuando sean grandes, se comportarán como muchos matrimonios se comportan hoy. Y ustedes me van a dar la razón en esto. Los matrimonios pelean, no se hablan, no se piden perdón y solo dejan que el tiempo apacigüe las aguas. Eso es lo que pasa hoy completamente. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque nunca se les enseñó a venir y acercarse y decir, perdón mamá, perdón papá, he pecado en contra de ti. Si eso te lo enseñaran, si hubiera un deseo de pastorear el corazón, el esposo hoy en día se acercaría a la esposa y, amor, perdóname, porque he pecado en contra de Dios y en contra de ti. Y la esposa no tendría problemas en hacer lo mismo, en lugar de esperar 3 semanas, 4 semanas para volver a hablar. Y te voy a dar otro ejemplo. ¿Sabes por qué te cuesta compartir tu corazón? ¿Por qué te cuesta abrir tu corazón hoy? ¿Por qué te cuesta pedir consejos? ¿Sabes por qué?
¿Sabes por qué haces lo que quieres sin preguntar? ¿Sabes por qué te encierras tú solo? Porque muy probablemente de niño no tuviste a alguien que velara por tu corazón y que le interesara escuchar tu confesión, que le interesara escuchar tu idea. Y lo increíble es que tenemos la Escritura, sabemos lo que dice la Escritura. Proverbios dice: en la multitud de consejos hay sabiduría. Lo sabe. Yo creo que todos ustedes lo han escuchado. En la multitud de consejos hay sabiduría. Pero aún así no nos acercamos. Lo sabes. Si haces tu propia vida, te quedas callado. ¿Por qué? Porque hay mucho de la cultura que debes rechazar y pedir al Señor que te abra los ojos para verle a Él y no tu pasado. Hay mucho que tienes que orar al Señor. Ya no quiero ser más definido o moldeado por mi pasado, Señor, por todo lo que he sufrido. Quiero que seas tú el que transforme mi corazón. Pienso, y esto es personal también, esto es real, ¿no? Pero pienso en las veces en las que yo me he atrevido a comer en la misma mesa con mi esposa mientras ambos estamos enojados. Y después de meditar, digo, ¿cómo me atreví a permitir eso? ¿Cómo me atreví a compartir la misma mesa, compartir los mismos alimentos y por mi propio orgullo comer enojado con ella? ¿Qué estoy demostrando yo con ese tipo de actitud? Mi corazón está dispuesto a seguir, aunque hay una ruptura. Y ahí yo te preguntaría, ¿quieres seguir la cultura o quieres amar verdaderamente? Ese es el centro de lo que hemos estado estudiando las últimas 4 semanas. ¿Quieres seguir la cultura o quieres amar verdaderamente? Perdonar y pedir perdón. Mi cultura, mi orgullo me dice, come y que el primero que doble el brazo, ese es el perdedor. Las Escrituras me dicen, perdona porque has sido perdonado. O pide perdón. Cuando te atreves a hacerlo como yo, o cuando te atreves a hacer lo correcto, perdón, y pedir perdón y perdonar, estás demostrando que no simplemente quieres una relación y ya, sino que quieres algo genuino, real y que honre al Señor. Porque una cosa es mantener una relación de negocio, no, mantener una relación de negocio es cumplir ciertos requisitos y bueno, y hay piedras en el río, pero ahí la llevamos, vamos a cumplir el objetivo. Tener una relación que honre al Señor es ponerlo a Él primero y ser rápido, compasivo, amarle verdaderamente a la otra persona, perdonarle rápido porque a ti te han perdonado. Los hermanos de José, te preguntaría, ¿han visto eso? ¿Han aprendido eso en su casa? Lo más probable es que no. ¿Han visto pasividad en Jacob? Mira lo que provoca la pasividad en la familia de Jacob y en los hermanos de José. Mira lo que puede provocar la pasividad en tu familia si sigues sin actuar en contra del pecado. Dice el versículo 26 y 27 de Génesis 37. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganancia, qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Eso es lo que están meditando, matar y ocultar. 27. Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Entonces salió el inteligente del grupo, ¿no? En este punto, una manera de describir a los hermanos de José son hombres crueles y descorazonados. No les importaba a José, no les importaba a su papá Jacob, no les importaba a su familia, no les importaba las consecuencias que iba a traer esto para su hogar. Se opusieron rotundamente en contra de Dios y aún así, inteligentemente, según ellos, decidieron, no hombre, ¿para qué nos vamos a molestar tanto en matarlo? Hagamos algo de ganancia, vendámoslo.
Así por lo menos cada uno de nosotros va a tener unos realitos. La propuesta de vender a José, hermanos, vino de Judá. Judá fue quien dijo eso. ¿Sabes? La descendencia de Cristo Jesús, en el árbol genealógico de Cristo Jesús, vino de Judá, de este inteligente que dijo, vendámoslos. Cristo descendió de este hombre. Él estaba diciendo, es mejor que lo vendamos, ganemos algo, no nos manchamos nuestras manos de sangre y le digamos a papá que murió. Clase hermano, ¿no? Piensa en lo que pudo haber sentido José al escuchar esas palabras. José no escuchaba comedia, ahora ciertamente estaba escuchando lo que estaba diciendo Judá. Y ahora viene algo interesante. Ante nuestros ojos, sabemos que es el plan de Dios y un gran milagro que hizo por medio de la vida de José. Tú sabes en qué termina esta historia, ¿no? Sabes que José termina siendo el segundo en todo Egipto. Pero en ese momento, ponte en los zapatos de José. ¿Cómo te hubieras sentido tú si tus hermanos estuvieran planeando eso y tú lo estás escuchando mientras estás desnudo en un pozo? ¿Cómo te hubieras sentido? Destrozado por completo, seguramente. Afligido. Y ahora te pregunto, si tuvieras la oportunidad en ese momento que José seguramente está llorando en el pozo, hermanos, por favor, tengan piedad de mí, hermanos míos, por favor. Y tú lo escucharas y fueras pasando por ahí, te pregunto muy seriamente, ¿qué le dirías a José? ¿Qué le dirías? No le dirías, levántate, José. Los planes de Dios van a prevalecer a pesar de lo que estás escuchando de tu hermano. ¿Se lo dirías? ¿Lo pensarías? ¿No? Porque sabes lo que va a suceder. Tú sabes el futuro porque lo tenemos en la palabra. Tú le dirías, confía en el Señor, mantente firme, José. Se lo dirías con confianza, ¿no? A pesar de que él está destrozado de corazón, se lo dirías con confianza, ¿sí o no? Dios no cambia. Así que lo mismo les digo a ustedes hoy. Lo mismo te puedo decir a ti hoy, sin ningún problema. Levántate y pon la mirada en Dios. Sus planes se cumplirán. Él es fiel, confía en Él, míralo a Él, síguelo a Él, obedécelo a Él, sin importar lo que esté sucediendo, cómo te sientas triste, abatido, desanimado, sin fuerza, no quieres levantarte, no quieres leer, orar. Levántate, confía en el Señor. Amén. Lo que está atravesando nuestra iglesia hoy con el nuevo local, después les doy más detalles al final, pero lo que está atravesando nuestra iglesia hoy con el nuevo un local nuevo es el ejemplo de esto. Un ejemplo vivo que ahorita estamos pasando tú y yo. Debemos seguir adelante. Debemos y podemos confiar en Dios. Debes de tener la confianza de que el Señor es fiel. Dar pasos de fe, seguir dando pasos de fe para que tu corazón genuino sea expuesto. Y cuando salga el pecado tengas el regalo de arrepentirte y entregar tu corazón al Señor. Aquellos que confían en el Señor y lo ponen primero serán bendecidos. Y no me refiero con algo material, sino con el regalo de saber que Dios está contigo. Y te lo voy a demostrar muy rápido. Lo podemos decir hoy, Dios está con nosotros. Con el gran milagro que está sucediendo ahorita, con el nuevo local, te pregunto, el 50% de los que están aquí ya miraron el lugar. Pero con lo que está pasando ahorita, en que encontramos un nuevo local, ¿puedes decir, Dios ciertamente está con esta iglesia? ¿Podrías decirlo? Sí. Dios está aquí. ¿No te sientes bendecido y animado por ello? Vendrán cosas difíciles, eso te lo aseguro. No estoy diciendo que de aquí esto va para arriba, cuidado y va más difícil. Pero Dios nos está enseñando que su mano está con nosotros,
que Él nos está cuidando, que Él es fiel, que Él tiene un plan aquí. Entonces, con mucha más razón te digo, hermano, confía en el Señor, confía en Él, deja de confiar en ti mismo y da pasos de fe. Él está hablando, Él está mostrándose para que tú puedas tener la confianza de seguir. Ponerlo a Él primero. Mira, te lo voy a poner de una forma muy práctica. José está pasando por una situación bien difícil y te pregunto, ¿José ha escuchado la voz de Dios hasta esta altura audible? José, aquí estoy contigo, ten fortaleza. No ha pasado. Lo único que ha tenido es un sueño que ha ido en dirección completamente opuesta de lo que él creía. No ha pasado. Lo que estamos viendo aquí es un hombre que está colocando la mirada solo en Dios y que no va a ser avergonzado por ello, que está caminando en fe, confiando en el Señor y siendo fortalecido. Así que lo mismo pasará contigo. Dejen de esperar. Es tiempo de actuar en obediencia y fe en el Señor. Dejen de esperar, estamos siempre esperando que te sientas listos, que estás siempre esperando a que Dios, de alguna manera arregle esta situación que tengo para poder servirlo bien o para poder obedecer. No, hermano mío, olvídate de eso. Pon la mirada en el Señor, confía en Él y síguelo. Mira, humanamente hablando, para poder alquilar el lugar donde vamos a estar, humanamente hablando, las ofrendas de esta iglesia tienen que ser por lo menos 4 veces más de donde están. Y si yo me quedo esperando a que eso suceda, ¿nos estaríamos cambiando? Para nada. Y Dios hizo un milagro que, wow, que cuando lo escuches, tú vas a decir, ¿cómo es esto posible? Así que te digo, coloca la mirada solo en Dios, no serás avergonzado por ello, sino que serás fortalecido, como está sucediendo hoy con la iglesia. Fortalecido, pero hazlo para honrarlo a Él, no para sentirte bien contigo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hoy escucho muchos que dicen, si tuviera esto, si Dios me ayudara con esto, si yo estuviera por aquí, yo le serviría mejor a Dios. Y no es cierto, comienza ahorita. Cuando no tienes nada, si lo quieres ver así, aunque realmente tenemos la gracia que es más que suficiente del Señor con nosotros, pero comienza ahorita. Si no eres fiel con el Señor en lo poco, ¿cómo lo serás en lo mucho? No sucederá. Versículo 28 al 32. Y pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. 20 monedas de plata, o sea que eran 11. Cada uno recibió una y luego se pelearon por el resto. O sea, por una moneda nada más, eso fue todo lo que sacaron. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo, entonces rasgó sus vestidos y volvió a su hermano y les dijo, y el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y le dijeron, encontramos esto. Te rogamos que la examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Y aquí hay mucho. Déjame hacer un paréntesis. Hace 12 años mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir en un viaje misionero. Y una de las cosas que más me impactó es que estuvimos en un lugar que era una cárcel, pero sin muro perimetral. O sea, estaba en el campo abierto. Era una cárcel, pero sin muro perimetral. O sea que tenías la posibilidad de irte cuando quisieras, pero nadie se iba. ¿Sabes por qué? Porque esa cárcel era un lugar donde, supongamos que Odalis es mi hermana, y Odalis me cae muy mal, yo iba a ese lugar, le pagaba a las personas, iban a agarrar a Odalis y la metían ahí. Entonces, si parabas ahí, sabías inmediatamente, no me quieren en mi casa, entonces no tengo a dónde ir. Toda la historia, todos los chavalos y las mujeres con las que hablamos era igual. Mi hermano pagó y aquí quedé.
Y cuando hablaba con todos estos niños, todos unánimemente, ¿sabes qué me decían? Dios un día me dará venganza. Era increíble. O sea, era interesante cómo la venganza y Dios calzaban la misma oración para ellos. Dios nos va a hacer pagar por el pecado que hicieron contra de mí. Y así como el ejemplo que te acabo de dar, vemos que los hermanos de José, no había temor de Dios en ellos. O sea, quiero que mire eso, no había temor de Dios en ellos. Y sin temor de Dios, su mayor preocupación era no ser descubiertos por su pecado. No llenar sus manos de sangre, esa era su mayor preocupación. Y luego sacar algo de ganancias en el pecado. Por otro lado, vemos el corazón de Rubén. Mira la pregunta que hace Rubén. La semana pasada yo les dije que pareciera que quería ayudarlos, pero luego les dije, yo tengo otra teoría. Pienso que lo que quería era ganar puntos por su padre. Y luego él viene y se acerca y dice, ¿dónde está el muchacho? Y luego dice, ¿y yo a dónde iré? Como que ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Los comentaristas dicen que es porque él era el mayor, entonces el mayor clavo iba a caer con él porque él tenía que estar atento a todos sus hermanos. Y sí, pero yo también pienso, ¿y yo a dónde iré? ¿No sería mejor, Rubén, que salieras inmediatamente a buscar a José y comprarlo de nuevo, rescatarlo o algo por el estilo? Ahora te digo, mira el pecado que están cometiendo los hermanos de José. Comienzo con lo que les dije al inicio. Los hijos normalmente van a imitar los pecados de su padre. Ellos están haciendo el mismo pecado que su padre Jacob cometió. Hace muchos años atrás, su padre Jacob vino, agarró un macho cabrío, lo mató, se puso las pieles encima para ir donde su padre y tener la bendición. Engañó a su propio padre. Muchos años más adelante después, los hermanos de José hacen exactamente lo mismo. Matar a un macho cabrío y dar de sangre la túnica y llevarla al padre para engañarlo a él. Es increíble. Los hermanos de José probablemente se rieron cuando los ismaelitas se lo llevaron. Se dieron a haber sentido muy contentos porque recuerdas que le dijeron, ahí viene el soñador. Ahora ellos se deben estar riendo y pensando, bueno, el que decía que nosotros nos íbamos a inclinar delante de él, ahora va a pasar el resto de su vida inclinándose delante de otras personas. No, yo lo puedo ver riéndose así. Pero hermanos, ustedes saben, la palabra de Dios sobre José se cumplió. Sin importar tanta maldad de estos hermanos y que pasó tantos años siendo como esclavo y luego estuvo en la cárcel, o sea, cada vez iba de mal en peor. La palabra de Dios se cumplió. La palabra de Dios acerca de Cristo Jesús se demostró verdadera, se cumplió sin importar lo que otros hicieran. Y yo te diría, la palabra de Dios en tu vida se cumplirá también a pesar de quién tú eres o de lo que hagas o de lo que digas. Se cumplirá. Matthew Henry decía, cuando Satanás ha enseñado a los hombres a cometer un pecado, les enseña a tratar de ocultarlo con otro pecado. Y ante esto yo te respondería con la Biblia. ¿Recuerdas hace 3 domingos, Mateo 28, 13 y 14? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Confiesa tu pecado, confiesa y abandónalo y hallarás misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Así que sigamos. Génesis 37, del 32 al 33, ya vamos a terminar. Versículo 33. Le mandaron la túnica con sangre, él la examinó, dice 33, y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. ¿Recuerdas lo que estudiamos la semana pasada? El peligro de asumir. ¿Qué hicieron estos padres, estos hermanos? Solamente le enviaron. ¿Qué hizo Jacob? Inmediatamente asumió. Esta escena nos muestra que la maldad que estos hermanos hicieron con José
no se queda solo con él, en el odio hacia su hermano. También lastimará a las personas cerca de ellos, en este caso su padre y su familia. Ahora los hermanos de José muestran la crueldad hacia su padre, porque si yo te preguntaría, tienes un hermano y tu hermano falleció, digamos que fue cierto que murió, ¿no tendrías tú la delicadeza de tú mismo ir a decirle a tu padre, padre, ha pasado esto con mi hermano? ¿O le enviarías un mensaje con alguien más? Por supuesto que no. La manera que estos hombres dan la noticia fría a su padre es bien malvada también. Solo le enviaron, mira y examina si es de él. Hay mucha crueldad. Estos hombres planean engañar a toda su familia. Venden a su propio hermano para que su mal por lo menos tenga algo de ganancia. Y creían ellos que iban a ser librados de odio. No tienen la delicadeza para decirle a su padre. Cuando envían al esclavo a dar la noticia, a dar la impresión que dijeran, es más importante lo que estamos haciendo ahorita, trabajando, que darte la noticia, padre, de que tu hijo murió y consolarte en ese momento. Yo te diría, cada vez estos hijos se parecen a su padre, más y más. Porque su padre Jacob amaba más a José y nunca miramos que Jacob viniera y consolara a sus hijos. Jacob no hablaba tanto con ellos. Entonces pareciera que ellos dijeran, bueno, tampoco nosotros vamos a hablar con nuestro padre. Y tú puedes pensar, a lo mejor tenían temor de que se diera cuenta Jacob cuando ellos llegaran y ellos dieran, aquí huele algo raro. Podrías pensar en eso, ¿no? Que sospechen, algo hicieron estos muchachos. Pero no creo que sea el caso, porque yo te diría, si ellos tuvieron el estómago para comer de lo más tranquilo, a la par de Jacob, mientras éste estaba pidiendo auxilio, implorando por su vida, y comieron y no les hizo daño la comida, seguramente no iban a tener problemas en irle a decir a su padre, mira, se lo comió una fiera. Entonces les pregunto a ustedes que me están escuchando hoy, ya con todo el trasfondo que te he dado, ¿qué hacen ustedes si les llega la túnica de su hijo rasgado y con sangre? ¿Qué hacen? Ahora ustedes son Jacob. Viene y les llega en sus manos la túnica del hijo que tanto aman. ¿Qué hacen? Es cierto, lloras inmediatamente, te sientes a morir o algo por el estilo, no, porque es tu hijo amado. Pero, ¿no saldrías acaso a buscarlo hasta por lo menos encontrar el cuerpo de tu hijo? Por lo menos. ¿Lo hizo Jacob? No. Y ahí otra vez la pasividad en contra de su propio pecado. Asumió inmediatamente y pasividad en mostrar amor genuino al hijo que amaba. Se queda quieto y su pecado de asumir. Jacob sabía el odio que sus hermanos tenían a su hijo. No sé cómo no lo huelió realmente, no sé cómo no dijo, aquí hay algo extraño. Pero una vez más, tú y yo sabemos la razón. El Señor tiene el control. El Señor tiene el control. A pesar de tanta pasividad de Jacob, de tanta maldad de los hermanos, el plan soberano y bueno del Señor estaba tomando lugar en medio de tanta muerte, en medio de tanta mentira y tanto engaño. El plan soberano de Dios estaba entretejido y iba a ser cumplido. Y algo que muchas veces nos cuesta hacer. Mira, José estaba siendo arrastrado en contra de su voluntad. José fue llevado en contra de su voluntad a otra ciudad, con el miedo de nunca más volver a ver a su familia, sin esperanza de regresar a su casa, de comer con sus hermanos, comer con su padre. Pero a pesar de todo eso, sabemos que todo esto está siendo controlado por Dios. Dios había determinado levantar a José en alto. En medio de tanta perversidad, Dios lo iba a usar para salvar a toda una población. El fin de la historia nos muestra algo que solo Dios puede hacer. Y ponga atención,
El fin de la historia nos muestra algo que solo Dios puede hacer. Esta frase es increíble. Lo mejor que pudo haber pasado en ese momento fue que José se fuera lejos de su propia familia como esclavo que permaneciera salvo en su hogar. Lo mejor, escucha mis palabras, lo mejor que pudo haber sucedido en ese momento fue que José se fuera como esclavo y no regresara nunca más a su hogar. Yo no te puedo decir eso. ¿Con qué cara vengo y te digo, Retzel, lo mejor que te puede pasar a tu vida ahorita mismo es que te vendan como esclavo y que sufras los siguientes 20 años de tu vida? Eso es lo mejor. Aunque sí es cierto, pero, o sea, ¿cómo te lo digo? Pero el Señor lo demuestra. Díganme ustedes, a raíz de eso, le pasó lo mejor que le pudo haber sucedido a José en toda su vida. Si se hubiera quedado a salvo en su hogar y regresado, si Rubén lo hubiera rescatado y su padre hubiera hecho que todos los hijos pagaran y lo castigaran, ¿le hubiera pasado lo mismo a la vida de José? Por supuesto que no. Dios estaba obrando. Dios tiene el control. Romanos 8:28, yo creo que todos ustedes se lo saben o por lo menos lo han escuchado. Pero compáralo con esta historia. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, incluso ser vendido como esclavo. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que todo este proceso es para que José fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿No pasó eso con José? Lo glorificó, sinceramente. ¿No había otro como él? La palabra de Dios se cumple. Versículos 34 y 35 para terminar de Génesis. Dice, Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Ahora miremos el corazón de sus hijos. ¿Cómo iban a poder ser capaces sus hijos de consolar el corazón de su padre con el corazón tan perverso que tienen? Piénsalo, ¿cómo iban a consolarlo? Eran malvados, mentirosos e hipócritas, pero aún así querían consolar a su padre. El corazón es verdaderamente una fábrica de ídolos. El corazón verdaderamente endurecido es engañoso. El pecado es verdaderamente engañoso. Tanto así que esto es una total contradicción. Puedes sentirte, el corazón engañado o engañoso puede sentir normal y correcto ser el peor de los pecadores, ser un asesino literalmente, ser el peor de los pecadores, ser un hipócrita y aún así sentirse como el mejor consolador del mundo, la persona más piadosa que puede venir y Padre mío, te amo Padre, agarra ánimo. Mira lo contradictorio, soy un asesino pero puedo venir a consolarte Padre. ¿Por qué no te alegras de mis palabras Padre? Es terrible la manera que nuestro corazón y nosotros mismos podemos pecar en contra de nuestros hermanos y en contra de Dios principalmente. Pero aún así, muchas veces nos sentimos como hombres o mujeres piadosos. Podemos ser inconstantes, podemos ser mentirosos, no servir en nada a otros, podemos ser, no sé, lo que venga a sus cabezas, pero aún así sentirnos como hombres y mujeres muy piadosos. O sea, no tiene sentido, pero lo vemos, está sucediendo ahorita. Este ejemplo nos enseña lo cuidadosos que debemos de ser en ser pasivos en contra de nuestro pecado. Porque podemos llegar a ser personas de dos caras. Si te permites vivir así,
verás que continuamente te llevará a pensar que es normal el pecado. Así que, hermanos, termino con esto. Hombres y mujeres casados, Dios hizo una sola carne de ustedes, no hizo dos caras, una sola carne. Mujeres, amen a sus esposos. Esposas, amen a sus esposas con toda su vida y vivan correctamente como para el Señor. Si algo que estamos aprendiendo esto es vivir correctamente como para el Señor, confiar en Él. Y tú, mujeres, me pueden decir, pero tú no sabes cómo es mi esposa, es un infierno estar con Él y todas estas cosas. Bueno, así como José, y miramos en medio de la prédica, te puedo decir, confía en el Señor, deleita en el Señor, descansa en el Señor. Él va a hacer su voluntad. Y hombres, normalmente los hombres colocamos muchas excusas y mentiras. Deja de hacerlo. Pon la mirada en el Señor. Deja de estar buscando cosas que no vas a encontrar en otro pecador, sino solo en Dios. Y sea animado y trabaja como debes de hacerlo. Y de nuevo, como el inicio. Si supieras que de aquí a 20 años tu hijo va a ser como están las cosas en tu casa, ¿qué cosas debes de cambiar ya? ¿No? ¿Qué cosas tienen que cambiar ya? Oremos. Señor, gracias por lo que nos enseñas, por tu infinita misericordia y bondad, porque tú nos sostienes y nos cuidas a pesar de nosotros, Señor. Y a pesar de mi pecado, a pesar de mi orgullo, Señor, miro con tanta claridad hoy cómo eres misericordioso por encima de todo, Dios. Cómo lo necesito recordar y ver este corazón que palpita, necesita hacerlo para ti, Señor, no para mí, no para mis deseos. Despiértame, Señor, por favor. Hazme abrir mi boca y decir gracias. Hazme abrir mi boca para venir y acercarme y pedir perdón y perdonar inmediatamente, Dios mío. A encontrar consuelo solamente en ti, Señor. A tener arrepentimiento genuino y no solamente dejar que el tiempo cure las heridas. Enséñame a ser intencional, Señor, a confiar, a depender, a descansar en su palabra, en su fidelidad, en tantos ejemplos que tenemos de que usted hace su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta, sin importar lo que yo piense o lo que yo diga o lo que yo quiera, Señor. Por favor, te lo suplico, ayúdame a disfrutar tu voluntad, a descansar en ella, Señor, a disfrutar de ella, sin importar lo que ven mis ojos delante de mí, que me dé temor caminar, pero Señor, enséñame a confiar y defender más en ti, Dios. Amén. Amén. Ok.